Bien chicos, bienvenidos a la serie de videos Market Maker Collection. Este es el primero en una serie de 12. Estaremos examinando un montón de material en los próximos 12 videos. Esta será una reanudación de muchísimo material clásico de ICT y una amplificación de algunas de las cosas que hemos pasado por alto. Sé que muchos de ustedes probablemente piensan que es un montón de información. Hay muchísima información que fue cubierta durante los últimos 4 años, desde 2010, cuando entré en escena en la mentoría del Foreign Exchange, como maestro o entre comillas gurú. En el material realmente estaremos yendo a muchos más enfoques de un paso a paso y principios orientados. Esta será una de las clases más generales de la serie, pero es una de las más importantes porque esto descubre muchísimos de los movimientos del precio explosivos por los que muchos traders son tomados por sorpresa. O si están observando sus gráficos, por ejemplo, en el momento de esta grabación, estamos cerca del final del 2014 y muchos de los movimientos estelares del año están desconcertando a muchos traders novatos, y algunos que realmente han estado operando por un tiempo fueron tomados por sorpresa por algunos de los monstruosos movimientos que vimos en este año. Si han sido parte del ICT Camp, algunos de los reviews en vivo, comentarios de mercado y videos que he colocado ya sea en mi canal de YouTube, Inner Circle Trader, o en mi sitio web, obviamente theinnercircletrader.com, ha habido un gran historial de prever estos movimientos mayores hacia los niveles a los que se han movido durante el año, bien por adelantado antes de que realmente empezaran a hacerlo. Es importante que sepan que tuvimos un rally monstruoso en el dólar index en el 2014. Anticipamos el mínimo en el dólar. ¿Cómo sucedió? Examinaré algunos de los detalles que llevaron mi análisis hacia eso y lo que hago en una base trimestral y en una base anual, con una visión general del análisis del mercado. Yo lo llamo macro, simplemente porque me brinda la imagen más grande en cuanto a lo que se refiere a los mercados financieros, no simplemente el mercado de intercambio extranjero, también en equities y commodities. Así que vayamos a esto y empecemos a descomponer algunas de las ideas de las que me gustaría compartir con ustedes. Bien, el efecto de las tasas de interés. Ahora, si han pasado por algunas de mis series previas, como la serie Trading Plan Development, Scout Sniper Field Training Guide, Precision Trading Series, toda la serie de videos What Every New and or Aspiring Forex Trader Still Wants to Know, en sus módulos individuales, ustedes saben que yo soy un pensador modular. En otras palabras, me gusta ver las cosas en una escala modular, en pequeñas piezas, para eventualmente descomponer y diseminar la información de un todo más amplio. Uno de los acertijos que le viene en contra a los traders en su trading es ¿a dónde va el mercado? Tendrán a los individuos clásicos que verán el mercado en el aspecto, en la forma fundamental, y luego hay analistas técnicos puros o trading basado en el precio. Yo aprendí más de los aspectos técnicos del trading simplemente porque en mi limitada capacidad de ser vivo, fácilmente admito que no soy tan astuto en lo que se refiere a las fundamentales. Creo que hay muchas cosas que hay que seguir que nunca comprendes por completo. ¿Qué es eso que específicamente, ya saben, anticipará el giro en el mercado? Ahora, admitiré que hay ciertos conductores del mercado en los que pueden enfocarse, como cuando los bancos centrales están ejerciendo políticas monetarias y cambiando a las masas o el sentimiento en el mercado, porque eso está conduciendo al precio de cualquier manera. No son los dealers, no son los pequeños bancos, no son sus brokers, son los bancos centrales. Ahora, a los analistas, maestros, mentores allá afuera, les gusta hacer las cosas confusas, pero son los bancos centrales.
Es su casino, es su casa, son sus reglas. Si ellos quieren que una divisa baje para devaluarla, hay cantidades de medios para hacerlo. Les mostraremos una de las maneras en las que pueden atacar al mercado sin tener que referirse a diferenciales de tasas de interés. No menospreciaré el estudio o la importancia de los diferenciales de las tasas de interés porque estos tienen su lugar en el mercado, pero les daré una de las formas más confiables de entender cómo funciona el mercado como un conjunto. Cuando ustedes entran en contacto con esas personas que están en el otro lado de los grandes fondos o que proveen la liquidez en el mercado, por defecto ustedes toman un montón de cosas a las que el público general no les presta atención. Ustedes no ven un montón de libros sobre este tipo de conceptos de los que estaremos hablando en esta serie en particular, y ese es el porqué de que son únicos a mí. Estoy seguro que habrán muchas personas que verán estos videos e invariablemente crearán sus propias pequeñas clases alrededor de ellos y cambiarán los nombres, porque esto será probado de una manera muy efectiva. Esto dará un golpe en la boca a la industria retail con un montón de claridad que les brinda. Entiendan esto, lo que estoy compartiendo en esta serie de videos viene con un montón de adversidad, porque las entidades que me divulgaron estos conceptos, porque no todos los conceptos son mis creaciones, algunos de ellos son observaciones en la acción del precio que más tarde fueron confirmadas por otros participantes en un nivel institucional. Ciertamente hay otras cosas de las que hablaremos como el Central Bank Dealers Range en módulos posteriores de esta serie. Todas esas cosas me fueron brindadas, no son creaciones de ICT, y daré crédito a quien lo merezca, pero ciertas herramientas y conceptos tienen que ser anónimos realmente, simplemente porque ese es el sistema y la manera en la que tiene que ser, no porque alguien ahí fuera tenga un libro o curso y lo tenga, porque si así fuese me ahorraría un montón de trabajo y solo diría, mira, me gusta este libro o esa serie o ese mentor en particular, ve y lee su material, que puedes comprar o aún obtenerlo gratis si fuese el caso, pero eso simplemente no está allá afuera. He sido estafado por un montón de personas que presumen tener claridad con los, entre comillas, conceptos market maker, pero realmente obtendrán los conceptos prácticos y detallados de lo que ellos hacen, cómo lo hacen y cuál es la motivación detrás de todo eso en esta serie. Y nuevamente, no hay repetición de esto ahí fuera, es completamente único de mi parte porque viene a partir de un aspecto institucional. Ahora, ¿qué es el efecto de las tasas de interés? Bueno, es simplemente un entendimiento del mercado de las tasas de interés como tal. Nos enfocaremos en los 30-year treasuries. Ahora, el 30-year treasury es un instrumento que es operable en el mercado de futuros. No hablaremos demasiado de commodities en este video particular aquí, pero nos referiremos a ellos a medida que avancemos por la serie completa y se considere necesario. Cuando nosotros observamos el mercado como un conjunto, y estoy hablando de toda clase de activos, hablo de equities, divisas, commodities, aún de agrícolas, ya saben, comidas, softs en lo que se refiere a commodities, precios de energías como el petróleo, oro y plata como precios de metales, todos esos mercados en particular están influenciados por las tasas de interés, y una de las maneras más confiables de entender la fuerza conductora de las tasas de interés detrás de las equities y las clases de activos que apenas mencionamos es el simplemente observar el 30-year treasury, porque el 30-year treasury les brinda por definición uno de los macroconductores primarios de más largo plazo en lo que se refiere a las tasas de interés. No es un vehículo de corto plazo, es un 30-year treasury de largo plazo, por causa de que el capital especulativo busca yields y siempre seguirán yields. La base fundamental para invertir es un enfoque de largo plazo. Ahora, les aconsejaré a las personas no tener esa visión como traders. Pienso que deben ser más especulativos entrando o saliendo
Hay momentos en los que pueden comprar en una posición de largo plazo y aguantarla por varios meses y luego salir. Varias veces, el resultado final de un position trade de largo plazo está a varios años. Para mí, pienso que dura alrededor de 3 meses. Yo no puedo aguantar demasiado una posición simplemente porque hay un efecto trimestral del que hablaremos en este módulo que es crucial para ustedes acerca de cómo funciona el sistema del flujo de dinero en lo que se refiere a las tasas de interés y todas las clases de activos. Ahora, los gráficos que estoy mostrando en este video en particular, puedo hacer referencia a ellos más tarde en la serie, a medida que avance y construya más alrededor de los 12 videos. Cuando quiera que haya una imagen o un gráfico, que obviamente no sea un gráfico de MT4, estaré tomándolos de barchart.com. Ahora, barchart.com es un website gratuito al que pueden ir, utilizar sus servicios de gráficos y obtener los mismos gráficos que estoy mostrando aquí. Ahora, el T-Bond o Treasury Bond a la izquierda aquí es una medida del indicador de 30 años de las tasas de interés. Una de las cosas más cool que aprendí de mi mentor Larry Williams es la influencia del mercado de bonds y los puntos de partida de todo esto. Pienso que uno de los descubrimientos que él mencionó en su trabajo más temprano, y estoy hablando acerca de los seminarios Inner Circle que él tenía, se extendieron por los Estados Unidos y ciertas partes del mundo. Él enseñó un estilo específico de trading del S&P 500 en una base de day trading. Él descubrió en su propio trading que si él incorporaba la tendencia del Treasury Bond Market en la forma de solo observar una simple media móvil de 9 días basada en los cierres, si él quería ser un vendedor en el S&P 500 tendría que ver una media móvil alcista, una simple media móvil exponencial basada en los cierres, y el hacer eso le revelaba un fenómeno asombroso de que si él estaba observando el mercado en relación al mercado de bonds, repentinamente sus trades tenían un nivel más alto de eficiencia y rentabilidad. Así que yo no estaba sorprendido cuando me junté con un grupo de traders institucionales que utilizaban la misma idea, tal como Larry le hizo alusión a mediados de los 80s, comienzos de los 90s. Obviamente yo me envolví en el trading en 1993, empecé mis estudios como trader en ese año y empecé el trading real en 1994. Llevé mis pobres $2,600 a $132,000 en 9 meses y pensé que lo sabía todo, pero repentinamente en lo que nos acercamos al año 2000 el mercado cayó y necesité aprender cómo operar, no simplemente a comprar en un mercado alcista. Aprendí que hay una característica de la acción del precio en la que este es manipulado y controlado por el mercado de las tasas de interés. Yo también me especialicé en operar el mercado de bonds, y no hablaremos acerca de cada aspecto y faceta del bond trading aquí. Eso será incorporado en el módulo de Short Term Trading en esta serie, pero hablaremos acerca de la influencia que el Treasury Market tiene sobre, por ejemplo, este estudio del dólar index. Creo que si solo toman un vistazo rápido y observan lo que tenemos aquí en comparación, si observan los mínimos aquí subiendo, obviamente uno puede discutir esto está en una tendencia alcista sin tener que observar ninguna otra escala. Todo esto aquí en lo que se refiere al mercado de bonds muestra unos claros máximos más altos, mínimos más altos, y eso para mí, sin confiar en la base de una trendline, porque no me gustan las trendlines, no me gustan los soportes y resistencias diagonales,
o al menos los soportes resistencias implícitos en una base diagonal. Yo confío en los soportes y resistencias horizontales porque están basados en el precio y pueden claramente ver en dónde el precio ha girado en el pasado y ha actuado como soporte y resistencia donde quiera que hubieran estado esos puntos en el pasado. Estos ciertamente tendrán una influencia en el precio en lo que avancemos y volvamos a esos niveles. Quiero que observen el año 2011 y quiero que observen la relación entre los mínimos en el dólar, el cual está a mano derecha, y los mínimos que fueron hechos en el mercado del Treasury Bond. Observen que en lo que el dólar index estaba cayendo y haciendo mínimos más bajos, entrando a la primavera en los meses tempranos del 2011, el Treasury Bond Market, aun cuando inicialmente empezó cayendo al principio de año, hizo un mínimo más bajo, y eso es visto justo aquí con respecto al mínimo más bajo formado aquí en el dólar. Cuando tenemos algo como eso, aun cuando los puntos centrales en el bond market son alcistas, anticiparíamos ver un rally en el mercado del Treasury Bond, y cuando eso suceda, lo que sucederá como resultado es que el bond market actuará como un imán, si así quieren verlo, y ejercerá una presión alcista en el dólar index. Así que mientras el mercado de bonds suba, eso lo que hará será incentivar para que el US dollar suba. Cuando eso tome lugar, lo que causará será un risk-off scenario. Ahora, un risk-off scenario estará en la forma de precios de equities más bajos, precios de commodities más bajos. A veces dependen de periodos de inflación, deflación, y para más ideas sobre eso les aconsejaré que vuelvan y observen mi módulo de Major Market Analysis. Eso encajará muy bien con esta clase en particular, pero si ustedes están viendo un dólar subir de esta manera, estará soportado por el mercado de bonds o el rally del Treasury Market. Cuando ustedes tienen eso, pueden confiar en las señales de compra en el dólar y pueden también anticipar subidas futuras o subidas continuas en el dólar. Ahora, eso se traducirá al ver mercados como el del Fiber, el cual es el euro dólar, y el Cable, libra dólar. Lo que esos pares particulares estarán haciendo en ese mismo momento será una imagen espejo de lo que ustedes anticiparían en el dólar. Así que si se espera a que el dólar suba, veremos precios más débiles en divisas extranjeras en general, como en el Fiber, Cable y aún otros majors como Aussie, neozelandés, canadiense y Swissie. Así que hablaremos y mostraremos algunos de esos cuando hablemos acerca de análisis de fuerza relativa, y nuevamente no será con el RSI o el Relative Strength Index, esos indicadores sin valor que a los traders les gusta colocar en sus gráficos, que no tienen absolutamente nada que hacer con el trading real. Lo que hablaremos en esta serie no dependerá de indicadores basados en matemática. Si algún mentor o algún, entre comillas, maestro del trading, ya sea en Forex o Commodities o Stocks, lo que sea, si les apartan los ojos de los gráficos del precio, ya sea por encima o por debajo, para observar algún indicador, no tengan fe en eso. Tengan fe en lo que se está revelando en esta serie, porque todo es acerca del precio. El precio es el rey. Absolutamente. No hay nada más. Serán capaces de discutir en contra de eso porque los indicadores siempre estarán viendo al lado izquierdo de la historia. Si ustedes observan el precio, eso les dará el único beneficio o pronosticación de resultados futuros o acciones en el precio, si así quieren verlo. Ahora, observando el 2011, ya vemos que el mercado de bonds ha vuelto a una vieja área de consolidación. También aprendimos en Precision Trading y en la serie Scout Sniper que vemos las consolidaciones como el equilibrio. Ahora, cuando el precio sale de equilibrio o de pequeñas consolidaciones, tendrán una tendencia a retroceder a esas consolidaciones y reinvertir en la dirección del movimiento, alejándose de ahí. Vemos al dólar en el 2011 entrar a una consolidación.
Ahora, hay un poco de retraso algunas veces con lo que se refiere a lo que estamos describiendo aquí, y no es una debilidad, no es un fallo en la interpretación. Por causa de que estamos observando una perspectiva macro de mayor nivel, de largo plazo, es beneficioso para ustedes entenderlo de esta manera, porque esto no les dará ese apuro de ser capaces de tomar una decisión de inmediato. Esto les permite observar la acción del precio en diario, semanal, mensual y quizá 4 horas, y discernir dónde es que quieren tomar un trade basados en el entendimiento de lo que estamos compartiendo aquí. Y les aconsejo utilizar esto en una cuenta demo para probarse a sí mismos que de hecho es así exactamente como funciona el mercado. No hay huecos, no hay influencias retail, es absolutamente basado en el precio puro y entre comillas dirigido fundamentalmente. Ahora, yo no soy fundamentalista, pero creo que las tasas de interés son el núcleo de las fundamentales, y si entienden a dónde están yendo las tasas de interés y a dónde están llevando al precio, tendrán un 80% de la batalla ganada. Ahora, observen lo que tenemos aquí en esta consolidación. Tenemos un movimiento rápido fuera de la consolidación o equilibrium y el precio vuelve ahí. ¿Ven eso? Tuvimos un efecto similar aquí en el mercado de bonds. El precio se aleja, vuelve dentro de la consolidación y empezamos a ver un rally en los treasuries. Eso incitará a un rally en lo basado en el dólar. Observen sus gráficos de futuros y sus gráficos de forex para divisas y verán que en ese momento en particular, el cual es a finales del 2011, en el otoño entrando a los meses de invierno, verán que hay señales de venta absolutamente hermosas en todos los majors en lo que se refiere a divisas, porque fue un rally basado en el dólar. ¿Cuál fue el combustible detrás de eso? Fue el rally en los treasury bonds. Las tasas de interés estaban dirigiendo ese movimiento particular basado en el dólar. Durante el 2012, entrando a 2013, tuvimos una consolidación más bien grande en el mercado del treasury bond, pero empezamos a ver un quiebre a la baja en la estructura del mercado. Vimos un quiebre en la estructura del mercado aquí. Este mínimo fue tomado, la estructura del mercado ha cambiado, regresó arriba dentro de un order block y empezó a bajar. En lo que el mercado del treasury bond empezó a bajar, como lo vemos aquí, subiendo el order block aquí, empieza a bajar. Detrás de este gráfico tengo una superposición en la que pueden ver claramente que mientras el dólar intentó hacer un rally aquí, rápidamente fue rechazado y tuvo que volver y alinearse con lo que estaba haciendo el treasury market. Y les mostraré en un momento, girar esta superposición en un momento y verán el dólar por encima del mercado del treasury bond. Pero pueden ver el pulso que tomó lugar cuando el dólar intentó ir en otra dirección. El mercado de bonds realmente tiene el control en una base a largo plazo. Pueden argumentarlo con lo que está siendo mostrado aquí, y esto sucede todo el tiempo en una escala macro. Ahora, eso también puede ser visto en una temporalidad de corto plazo, pero no les diré que observen un gráfico de 5 minutos y comparen el mercado de bonds en contra del dólar. No haré eso. En un gráfico diario, quizá en un gráfico de 4 horas, eso es lo más bajo que voy para cualquier divergencia a corto plazo o confluencia de premisa direccional basada en lo que estamos mostrando aquí. Ahora, si no los he perdido, deben entender que lo que estamos mostrando aquí es la tendencia del mercado de bonds a manejar o dirigir a largo plazo al dólar. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque si van a operar divisas, el dólar es el rey. Pueden discutir y decir que puede no ser verdad, pero es así ahora en el momento de esta grabación. Sigue siendo el mejor, así que será la divisa contra la que todas las demás estén. Y si va a subir, colocará un montón de presión alcista y hará un montón de peso sobre todas las otras divisas extranjeras. Si ustedes ven la relación del dólar aquí, pueden ver eventualmente que en lo que el bond market empieza a vender, aun cuando tratábamos de subir aquí, no pudo tomar ningún momentum alcista y tuvo que caer de vuelta en línea. Ahora, eventualmente en lo que el mercado de bonds detrás de este gráfico del dólar está teniendo un rally
soberbio en el 2014, ese fue el catalizador por causa del cual estamos anticipando al sismo justo aquí en el dólar. Ahora pueden volver y observar Twitter, sigue estando en Twitter y observen todos los market reviews en los que hablamos acerca del dólar index siendo alcista y por lo tanto todos los pares de divisas extranjeras como Fiber Cable serían más débiles como resultado. Y esta es una de esas oportunidades selectas de ver cómo anticipamos todas estas cosas por adelantado y fueron movimientos astronómicos del precio. No estamos hablando acerca de movimientos de 100 pips aquí, chicos. Estamos hablando de movimientos de miles de pips. Quiero decir miles, no son como esos pequeños 25 o un target de 75 pips a la semana como el que me oyen enseñar en el curso Sniper, lo cual es mi manera preferida de operar realmente. Son trades rutinarios. Tomar uno a la semana y estar feliz con eso. Si vas a ser un trader realmente dinámico que busca movimientos explosivos y hace su premisa direccional mucho más fácil, si empiezas en el nivel macro como lo estamos discutiendo aquí, esto te dará muchísima confianza si quieres verlo así y entenderás de qué lado del mercado necesitas estar operando. Ahora, ¿puedes operar en contra de esto? Absolutamente puedes, pero mi pregunta es esta. Si estás apenas aprendiendo a hacer esto, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Por qué querrías estar en ese camino? Esto les dará feedback inmediato. Cuando estén en lo correcto, esto será rápido. Sus trades se irán inmediatamente a su favor. Cubrirán el spread del dealer rápidamente. Cuando están a contratendencia, eso va en contracorriente. Y si eres un nuevo trader en desarrollo y no estás realmente familiarizado con la acción del precio, te aconsejaré que no intentes hacer eso. Sé que hay traders ahí fuera que pueden trabajar dentro de rangos intradía y operar su volatilidad e ir muy bien haciendo eso, pero ese no es mi fuerte. No estoy intentando hacer un módulo adaptado a todo el que me sigue, pero les daré esto como una regla general. Si operan enfocados en la tendencia macro general del 30-year Treasury Bond, eso hará un pulso, un tira y afloja y tomará al dólar index para que eventualmente venga, se alinee y trabaje en la dirección en la que el mercado del bond se ha movido. Espero que no tomen mi palabra acerca de ello, no tomen mi palabra, quiero que vayan, estudien sus gráficos y vean por ustedes mismos que realmente está ahí. Hay algunas veces un ciclo que va y viene con anormalidades menores en la acción del precio, seguro, pero cuando eso sucede también es una confirmación de un retroceso mayor o una corrección en el mercado y pueden ver eso tomando lugar aquí, mientras vimos los máximos más bajos en el Treasury Bond, en lo que nos movíamos al alza en el dólar index. Y habrá una oportunidad en eso si entienden cómo utilizar todos los conceptos que estaremos compartiendo en esta serie en particular. Ahora, enfocándonos en el mercado del Treasury Bond, un poco más claro, nuevamente estamos observando el 2014 y estaremos especializando nuestra visión hacia el mercado como conjunto con esta interpretación de que tenemos al precio moviéndose de vuelta a una vieja área de consolidación. Ahora, dentro de las consolidaciones entendemos que este es el equilibrio. El precio se ha movido fuera de eso, más bien fuertemente aquí. Cuando eso sucede, habrán un montón de órdenes aún residiendo alrededor de esa área, alrededor de esta área justo aquí. Hablamos acerca de order blocks en las dos series previas, estas siendo la Precision Trading Concepts y la Scout Sniper Trading Series. Con ese entendimiento que hemos brindado al mundo retail, los order blocks pueden realmente ayudarles a esperar niveles particulares de interés para los traders institucionales. Los traders retail no mueven el mercado, serán los grandes flujos institucionales, siendo estos los de los bancos en el nivel de los bancos centrales, los bancos más pequeños y los grandes fondos institucionales. Nosotros como traders retail no podemos mover el mercado de intercambio extranjero. Muchos de ustedes piensan que yo tengo, ya saben, gran influencia sobre el mercado y que si entro lo moveré y puedo decirles que eso no sucede.
Pero años atrás, cuando estaba en el mercado de commodities, cuando colocaba entradas en el mercado de bonds y S&P, verían fluctuaciones inmediatamente en lo que yo colocaba mis entradas y ajustaba de manera acorde mis trades, pero eso no va a suceder en el mercado de intercambio extranjero, simplemente porque es un mercado muy vasto como para que el pequeño ICT tenga alguna influencia en términos de fluctuaciones a corto plazo. Pero observando lo que tenemos aquí, en el comienzo del 2014 volvimos a ese 1.28 para una manera más bien fácil de ver un rebote anticipado en el mercado del Treasury Bond. Ahora, no lo haré aquí, pero si colocan un Fibonacci en el swing del precio general que tomó lugar a mediados del 2011 hasta el retroceso en el 2014 o en la última semana entrando al 2014, eso gira alrededor de lo que nosotros entendemos como la típica ICT Optimal Trade Entry y dio un giro preciso alrededor de esa vela grande del 1.28 y empezó el rally. Sabiendo lo que ya saben acerca de mis ideas, mis herramientas y conceptos acerca de Optimal Trade Entry, seguimiento de order blocks y el reoperarlos, ustedes deben ser capaces de ver un montón de eso tomando lugar durante el periodo del 2014 de este gráfico en lo que se refiere a precios alcistas en el mercado de bonds. Estaríamos eventualmente anticipando lo mismo desarrollarse en el dólar index y probablemente iremos a mejor detalle y ejemplos, quizá a través de Twitter en el momento de esta publicación, en lo que vea ejemplos de oportunidades en las que pueda ser visto en otros gráficos de más corto plazo. Haré eso también, pero estoy tratando de mantener estos videos en particular concisos y cortos, alrededor de la marca de 1 hora, y ya tenemos 35 minutos más o menos en este, así que ya saben, quiero darles una idea general, pero cuando vayamos al último video de esta serie y hablemos acerca de Megatrade, revisitaremos toda esta idea completa y construiremos sobre ella con, ya saben, mucho mayor detalle y precisión en lo que estamos haciendo. Pero por ahora quiero que se acostumbren a observar el mercado de bonds a una gran escala como esta, a una visión macro, para que les dé la base para entender hacia dónde el flujo del dinero estará llevando el dólar index, porque si el dólar index será potenciado al alza, ustedes sabrán obviamente cuál será la imagen espejo para el Fiber y Cable, estarán bajando. Ahora, el precio de hecho subió a un all high aquí detrás. ¿Qué es este all high aquí? Bueno, eso es un order block bajista justo ahí. ¿Ven eso? Bueno, lo que sucede es que ahí es donde hizo realmente lo que nosotros en el mundo retail llamamos un doble techo. Dobles techos en los que nosotros no confiamos y anticipamos a que sean tomados, así que puede haber un impulso más al alza en el mercado de bonds, de mantenerse. Ya veremos si se desarrolla o no, pero observando este mercado y comparándolo con el dólar index, pueden ver claramente de dónde vino toda esta fuerza en el dólar. Muchos decían, ya saben, wow, el dólar realmente ha subido, ¿qué sucedió? Bueno, ahora saben por qué. Ha habido una repatriación al dólar este año y el mercado en el dólar ha estado siendo un mercado alcista muy agresivo, lo cual ha sido el catalizador para estos movimientos extremadamente bajistas en todas las divisas extranjeras. Estaremos viendo un concepto llamado Relative Strength Analysis y les mostraremos lo que esa herramienta emparejada con lo que tenemos aquí recogió en términos de ideas macro para premisa direccional enfocada en el dólar. Porque si ustedes entienden lo que el dólar tiene probabilidades de hacer, su trading de divisas con los otros cruces será mucho más fácil. Ahora, ¿será perfecto y nunca tomarán una pérdida? Absolutamente no. Eso no va a suceder, pero puedo prometerles que nadie puede hacerlo. Pero si entienden lo que les estamos mostrando aquí e incorporan esto a su trading, les dará un contexto para saber en qué lado del mercado estarán siendo ambiciosos realmente y arriesgando en mayoría. En otras palabras, si están arriesgando 1% o 2% como estándar de la industria, si están operando en línea con este entendimiento, ahí es cuando se permitirán tener
su riesgo máximo de apalancamiento, pero si operan en contra de este tipo de ideas, estarán realmente disminuyendo su apalancamiento y manteniendo sus trades cortos y al punto. Si obtienen algún buen movimiento de corto plazo en contra de este tipo de flujos, estén contentos con eso y no esperen a que esto sea lo normal. Así que en otras palabras, nosotros anticiparíamos expansiones de rangos y movimientos grandes que vayan en la dirección que el mercado de bonds ya haya establecido en un nivel macro, y ven eso sucediendo aquí. Observando lo que vimos más temprano, nuevamente observando el mercado de bonds, observen lo que estaba sucediendo. Todo este movimiento a la baja aquí, ¿qué estaba haciendo el dólar index al mismo tiempo? Estaba consolidando en un rango más bien grande. Observen que no estaba queriendo dar paso a los mínimos que se estaban formando aquí. Si observan los market reviews en YouTube y en mi sitio web, estábamos hablando acerca de que este nivel de aquí era significativo y de que si fuese capaz de quebrar esto e ir más abajo, probablemente veríamos un regreso a estos niveles aquí, pero estábamos más inclinados a anticipar un movimiento alcista basados en el entendimiento que ya hemos compartido con lo que se refiere al mercado de bonds. Ahora observemos la fuerza relativa. El concepto de la fuerza relativa es un concepto que es único a mi persona. Nuevamente, aprendí esto de mi mentor Larry Williams y ustedes pueden aprenderlo también de la manera en la que él lo presentó en su libro How I Made $1 Million Trading Commodities Last Year. Es un libro de 1970 y sé que muchos de ustedes son jóvenes que están en sus 20s o quizás son más jóvenes ahora en el 2014. Pueden reírse de eso y decir, bueno, 1970 es antiguo. Bueno, están hablando a un dinosaurio. Yo nací en 1972, así que aún no tenía la edad suficiente para entender o leer ese libro, o aún estar al tanto de quién era Larry Williams. Yo simplemente tomo cada oportunidad para impulsar su libro en lo que se refiere a trading porque es muy bueno, muy simple. Es tonto, quiero decir, si cualquiera se toma el tiempo de leer ese libro, el entendimiento que él utiliza para el cómo él incorpora la acción del precio, él no utiliza los order blocks. Eso es ajeno a él. Si ven algo de su trading, claramente ven que él no usa eso, pero él observa el precio en una manera que lo ayuda a comprobar si el mercado está ya sea en acumulación o distribución, y lo hace sin observar un indicador. Ahora, él tiene una fórmula de acumulación y distribución de la cual soy fan, pero hay algunas veces en las que eso simplemente no les brinda una señal. Y si ustedes pueden incorporar un indicador como su fórmula de acumulación y distribución, acerca de la cual no estaremos hablando en esta serie, ni mostrando ejemplos, hay cantidades de información en el internet que pueden buscar y encontrarla por sí mismos, pero si ustedes incorporan eso con lo que estamos compartiendo aquí en el análisis de fuerza relativa, será algo muy bueno para ustedes en términos de validar una señal a la que ya debieron haber llegado basados en la sola acción del precio. Así que ahora ya hemos discernido que entrando a la mitad del 2014, el mercado de bonds estaba teniendo un gran éxito, estaba subiendo, y eso de hecho estimularía un rally en lo que tuviera su base en el dólar. Observando el periodo de tiempo de julio, comparen eso con los mínimos que se formaron en mayo. ¿Ven cómo tuvimos un mínimo más alto en julio para el dólar? Hay dos periodos mayores en el año en los que realmente quiero que se enfoquen, y estos son unas de las tendencias más fuertes para que el mercado de divisas gire y haga movimientos considerables. Hay para las divisas extranjeras como el cable y fiber, los cuales son libra dólar y euro dólar. Cuando ustedes ven pares como esos moviéndose al alza durante abril y mayo, anticipen una venta. Les daré las tendencias de temporada de la manera más clara que hay. Anticipen ventas, o una venta o una continuación de mercado bajista, o el comienzo de uno entre los meses de abril y mayo. Si observan esos meses y los tienen siempre en sus gráficos anticipando cierta clase de bajismo, encontrarán ventas muy fácilmente durante ese periodo. Y si lo están observando a una escala macro como esta, les dará un hermoso setup para swing trades y short term trades, no solo day trades. Y si ven una venta en el periodo de abril-mayo, en el euro, en el cable y además en todas las otras divisas extranjeras, obviamente anticiparían un rally en el dólar.
El segundo momento del año que tiene una muy grande influencia en términos de temporadas es la primera semana de julio. La primera semana de julio. Daré esto y me oirán hablar de esto cuando hablemos de commodities, porque estaremos haciendo un módulo individual acerca de commodity trading. La primera semana de julio. Si observan su calendario y encierran en un círculo el 4 de julio, ese es un punto de giro muy importante en el mercado. Si observan de lo que hablamos en las sesiones en vivo de este año, estuve hablando acerca de las tendencias de los mercados a hacer un máximo la primera semana de julio. Normalmente alrededor del 4 de julio es cuando eso toma lugar. Específicamente, anuncié al mercado del petróleo este año y le dije a todo el mundo que el petróleo estaba aún sometido a este tipo de influencias también. Y si observan sus gráficos del petróleo, en este año pienso que quedarán atónitos con lo que verán. La tendencia es a que el flujo de dinero entre y salga en una base trimestral. Normalmente verán un alcismo en primavera basado en el mercado de las tasas de interés. Ahora, algunas veces hay un retraso en ese punto de giro. Algunas clases de activos y algunos mercados en individual o divisas tendrán un efecto de retraso, pero eventualmente sufrirán la presión de ese fenómeno y ese es el porqué de que el punto de giro de julio sea importante para ustedes. Nuevamente, no tomen mi palabra en esto. Vayan a sus gráficos, a gráficos históricos de este año, el año anterior, tan lejos como puedan y verán que ese fenómeno de hecho estará en sus gráficos. Soy ampliamente popular por cronometrar los máximos y mínimos semanales basado en las clases que di en cuanto a lo que se refiere a la apertura de London el martes, la cual normalmente crea el máximo de la semana si es un mercado bajista, y la apertura de London el martes también crea el mínimo en una condición alcista. Hay un 70% de oportunidades de que eso suceda de esa manera si observan análisis de tendencia y entienden momentum básico. Con eso por sí solo pueden hacer un montón de dinero, solo haciendo eso e incorporándolo en su trading. Ahora estamos observando una idea más amplia acerca de cuándo en el año, en qué momento en el año se enfocarán realmente en shifts potenciales en la estructura del mercado. Ya entendemos dónde podemos anticipar shifts mayores futuros en la ola del flujo de dinero en lo que se refiere a las tasas de interés y el dólar index. Solo esas dos cosas les dan toda la visión que necesitan para buscar grandes movimientos en los mercados de divisas y stocks. Observando el máximo o mínimo formado en julio, demos un vistazo en comparación a uno de mis mercados favoritos, que es el de la libra. Observen que al mismo tiempo la libra fue capaz de hacer un máximo más alto en julio. Así que entre abril y mayo y principios de julio fuimos capaces de hacer un máximo más alto. El cable, el cual es el que estuvimos anticipando durante todo el año, fue uno de los pares de divisas más fuertes para operarse en compras y pueden ver claramente los beneficios de haber hecho eso hasta julio. Fue una de las maneras más fáciles de hacer dinero en compras en este par en particular. Pero observen lo que estuvo sucediendo al mismo tiempo. Vimos al cable haciendo un máximo más alto, pero el dólar no fue capaz de hacer un mínimo más bajo. Esa es una gran huella. Eso solo puede suceder si hay una acumulación masiva en el par que no sigue la correlación. En otras palabras, el dólar no fue capaz de ir más abajo. Pero observen nuevamente lo que estaba sucediendo en el cable. Luce realmente alcista, estaba haciendo un máximo más alto, pero en contra, el dólar no tenía disposición en absoluto de hacer un mínimo más bajo. Si era incapaz de hacerlo, eso solo puede suceder porque está siendo acumulado en compras. Había una construcción masiva de compras alrededor del nivel del 80. Demos un vistazo a lo que estaba sucediendo en el euro entre abril y mayo entrando a julio. ¿Qué estaba sucediendo en el Fiber? Había muchísima distribución. No tenía la disposición de hacer un máximo más alto como lo estaba haciendo el cable.
Este mercado estaba bajo distribución fuerte. Creo que recuerdan que hubo un anuncio de las tasas de interés a principios de primavera y básicamente ese fue el máximo del euro. Básicamente todo el mundo tomó la rampa de salida en ese par de divisas en particular, pero si simplemente observaban máximos más altos y mínimos más altos en el cable, podrían haber creído que continuaría subiendo más. Pero aquí vimos que hay un giro mayor en la ola del mercado. Observen el máximo que se formó en el euro. Es en julio. ¿Ven eso? Observen el máximo en el cable. Fue en julio. Observando el mercado de esta manera serán capaces de ver cuándo hay una distribución o acumulación masiva, cuando lo comparan con el dólar. A esto lo llamo la USDX o Dollar Index S&T Divergence. Esto les da una escala macro acerca de en dónde está la acumulación y distribución real tomando lugar. No está basado en diminutas matemáticas obtenidas del lado izquierdo de su gráfico, de lo que ya sucedió en el pasado. Olviden todo eso, ustedes pueden claramente ver que realmente no estaban liberándose compras y se estaba vendiendo fuertemente el euro aquí en julio. Cuando ven eso en la escala de un gráfico diario, como este, en un momento de temporada del año en donde anticipamos una venta, esto les dará la aprobación para que comiencen a buscar modelos de venta en el cable, fiber y divisas relacionadas como el dólar australiano, el dólar neozelandés, el suizi. Cuando comienzan a ver este tipo de divergencias en contra del dólar, y nuevamente en un periodo de temporada, eso les da lo mejor para un trading bastante sencillo basado en dirección, porque operan con un, entre comillas, conductor fundamental detrás de eso, que es el mercado de las tasas de interés. Demos un vistazo a lo que estaba haciendo el dólar neozelandés. Observen eso. Fue capaz de hacer un máximo más alto en el mismo momento en el que el dólar estaba haciendo ¿qué? Estaba haciendo un mínimo más alto. No fue capaz de bajar más. En un escenario ideal, mientras el dólar neozelandés y el cable estaban haciendo un máximo más alto, el dólar debió haber estado haciendo un mínimo más bajo, pero no lo estuvo. Hubo un quiebre en la correlación y eso generó una señal de neón. Empiecen a prestar atención, estamos a punto de ver un major shift en la ola y el flujo de dinero empezará a moverse en una dirección diferente. Empezarán a ver al conductor, las tasas de interés, fortalecer el dólar, y cuando el dólar estadounidense empiece a moverse por defecto, todos los otros pares tendrán que ceder. Aún el dólar australiano tendría que someterse a ello y observen el máximo en el Aussie. ¿En dónde se forma? En julio. ¿Ven eso? Y eventualmente, aún el dólar canadiense hizo su máximo. ¿Cuándo? En julio. Hablamos acerca de las seasonal tendencies en el 2010 en Baby Pips. Les di una seasonal tendency de la libra que tomé en 1995 y aún hoy la utilizo. Les aconsejo que vuelvan y observen mis trabajos pasados y verán eso. Eso tendrá su lugar nuevamente en esta serie más tarde, pero por ahora solo entiendan que no estoy maquillando estas seasonal tendencies solo porque funcionaron perfectamente este año. Verán la plantilla que compartí en el 2010 y que utilizaba realmente en 1998 cuando enseñaba commodity trading en América Online. Hay puntos de giro muy genéricos en el mercado que siempre se están desarrollando, y si entienden cómo funcionan, por qué funcionan y los emparejan con las tasas de interés, será absolutamente increíble. Aún el franco suizo. Ahora, observen lo que estaba sucediendo allí. Hizo un máximo en julio. Ahora, ¿es más bajo que los máximos que se formaron en abril y mayo? Absolutamente, pero eso también estaba indicando que era extremadamente bajista. Había muchísima distribución en el franco suizo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo pueden utilizar esta información? Bueno, si ven un par de divisas que es fuerte en contra de un par de divisas que es débil, observen a lo que han llegado. Han llegado esencialmente a lo que sus gráficos de diferenciales de tasas de interés deben indicar.
Están emparejando un par fuerte en contra de un par débil y la brecha entre los dos debe incrementar. Por lo tanto, ese cruce en particular debe ver un avance en el precio o una caída basado en esa interpretación de lo que apenas discutimos aquí. Ahora, entiendo que esto probablemente es muchísima información, aun cuando he sobresimplificado muchísimo enfocándome solo en momentos específicos del año y en el cómo incorporamos el mercado de bonds. Veremos qué es lo que buscamos a mayor detalle cuando entremos a la sección de Megatrades en el último video. He organizado la serie, si así quieren verlo, comenzando aquí con el contexto y terminaremos esta serie con el cómo juntamos todas estas cosas para llegar a algunos trades monstruosos que realmente colocan pips en sus cuentas y sientan toda la noción de ser un short term trader o scalper intradía sin tener miedo de aguantar una posición hasta su finalización. Así construyen la confianza de saber cómo pronosticar movimientos futuros del precio en el mercado de divisas extranjeras. Así que cerraremos esta entrega de la serie aquí con la promesa de que estaremos volviendo a este concepto específico y construiremos todo el contexto en lo que se refiere al dólar index y la USDX SMT divergence y los major shifts en el mercado. Porque si también observan julio, en lo que se refiere al mercado de equities, verán claramente que hubo una oportunidad para ser vendedores en equities también. Eventualmente el mercado de equities subió, pero eso está en otra discusión y solo como una referencia, creo que veremos una de las ventas más horribles en el mercado de stocks, como nunca se ha visto. Lo estoy colocando en esta serie y probablemente no es el mejor lugar, pero lo haré así porque perdurará en el tiempo y se les diría por adelantado. Creo que la Reserva Federal ha dado ese dinero de rescate solo para, ya saben, entendiendo que los bancos tendrían que comprar equities con él. Eso es lo que ha estado haciendo subir nuestro mercado de stocks desde la crisis en el 2008. Habrá que pagar los platos rotos y será feo. Suficiente de eso. Sé que no llegamos a ninguna parte, pero tienen que tener eso en los videos de ICT. Recuerden, ese es un bono a su beneficio, no es para oírme a mí mismo hablar. En la próxima entrega de la serie estaremos discutiendo la relación del Commitment of Traders y el Order Flow institucional. Pienso que serán bendecidos con eso también y verán los resultados de entender el Commitment of Traders y cómo lo utilizo, cómo lo implemento y construyo ideas en mis trades con esa visión. Ese será el último, creo, en cuanto a la visión macro y empezaremos a trabajar hacia una escala de medio plazo, con el entendimiento de Order Flow, Order Blocks, en lo que se refiere a entradas de precisión y selección de trades. Con eso, chicos, les deseo buena suerte y buen trading.